Saludos. A continuación presentaremos las partes del CPU, para qué sirve y qué es. Las integrantes del grupo son Verónica Castro, Abigail Cordones y Tatiana Tuapanta. Empezaremos a explicar qué es y para qué sirve el CPU. El CPU es el corazón del ordenador. Sirve para ejecutar una secuencia que se llama programas. Esto da a conocer cómo es el funcionamiento del ordenador. A continuación presentaremos las partes externas del CPU. Las partes delanteras, mirando por delante, podemos ver las bahías, que son espacios que tienen la caja para colocar unidades de disco. De una computadora armada suele haber varias bahías. Algunos están ocupadas por el disco duro, que solo se ve por dentro, el DVD RAM, y suele quedar alguna libre para colocar nuevas unidades. El botón de encendido es el que pulsamos para encender la computadora. De los dos botones que suele haber, siempre es el más grande. Su forma y aspecto suele variar. Si necesitamos apagar desde el botón, tendremos que mantenerlo presionado hasta que se apague. El rojo se enciende cuando se está usando el disco duro. Es normal que esta luz se prenda y apague continuamente. La verde se enciende un momento en el principio para indicar que la computadora se ha puesto en marcha. En algunos casos se queda encendido. A continuación presentaremos las partes traseras: salida de corriente al monitor, entrada de corriente a la fuente. Estos son los conectores PC2. Aquí se conectan el teclado y el ratón, aunque muchos ya se conectan por medio de USB. Estos son los puertos USB. Han reemplazado a muchos conectores anteriores porque transmite la información con más rapidez. Este es la salida de video. Aquí se conecta el monitor. Esto es un conector de red para conectar nuestras computadoras con otras por medio de una red cableada o con otros dispositivos como un router. Estos tres son de audio. Uno es para que entre el sonido. Este es con un micrófono. Otro para que salga con los antevoces. Gracias. Presentaremos las partes internas del CPU. Empezaremos por sacar la tapa de nuestro CPU. Una vez sacados los tornillos de nuestro CPU, empezamos a sacar la tapa. La tarjeta madre es un dispositivo de circuito impreso usado en una computadora personal. Es también conocida como la tarjeta principal. La tarjeta madre es esta roja que se encuentra debajo. El disco duro o hard disk drive es un dispositivo de almacenamiento no volátil. Se conoce la información aun cuando se pierda la energía. La memoria RAM es donde el computador guarda los datos que se utilizan en el momento presente.
El almacenamiento es considerado temporal de los datos. El procesador es un Intel Core i7. Está en la familia de los procesadores de 4 núcleos de la arquitectura. Son los principales procesadores que se usan en los diferentes computadoras. Es el que se encuentra debajo del ventilador interno. El lector de CDs o DVDs es un dispositivo del disco usado para producir discos o sacar copias de los discos legibles. Que se puede leer en reproductores de video o dispositivos de DVD-ROM. La fuente de poder es un almacenamiento de circuito. Es un almacenamiento de circuito que convierte la temperatura de la red industrial en una tensión prácticamente continua. El disipador es un elemento físico. Son partes móviles que se puede eliminar o el exceso de calor. Es el que se encuentra dentro del procesador de la fuente de poder. La memoria ROM solo se puede utilizar a lectura. Es un medio de almacenamiento utilizado. Es el que se encuentra al lado de la memoria RAM. El ventilador interno. Los ventiladores del CPU, llamados cooler, sirve para mantener una temperatura adecuada para los dispositivos que recalientan el gabinete o también llamado CPU. El bus de datos. El bus de datos es el que envía la información a casi todas las computadoras que vienen hoy en día como PCI, EISA y los nuevos estándares de tarjeta de video y la universal. El conector de teclado, el que se encuentra a este lado. Generalmente las computadoras de marca poseen un conector de tipo mini DIMM que posee un teclado como conector y el chipset. Es el conjunto de chips que se encuentran en contacto y con determinadas funciones de la computadora, como la forma en que interacciona. Es el que se encuentra con el USB, GAPA, PCI, ISA y los puertos. El que se encuentra a este lado de aquí. A continuación les presentaremos cómo conectar los cables al CPU. A continuación vamos a insertar la tarjeta ROM. A continuación, el bus de datos. A continuación empezaremos a conectar los cables que van desde el Indique cómo se hace. A continuación están conectando el cable de alimentación.
El cable de alimentación es una serie de pleque conectada al disco duro, ata en serie a un conector de alimentación interno a ata extender. A continuación conectaremos el cable SATA. El ata es originalmente conocida como IDE, que significa Integrated Basic Electronics. Es un estándar de interfaces para la conexión de dispositivos de almacenamiento masivo de datos y unidades de discos ópticos que se utiliza el estándar derivado del ATA. A continuación les vamos a conectar el cable SATA. El cable SATA es una interfaz de transferencias de datos entre placa de base y algunos dispositivos de almacenamiento, como la unidad de disco duro, lectora y grabadora de discos ópticos. El cable ATA tiene un seguro que nos permite saber dónde va conectado correctamente. Empezaremos a conectar el cable que va desde el ventilador interno de nuestro CPU. A continuación, estamos conectando el cable de alimentación, que es una serie de pleque conectada a un disco duro ATA, en serie a un conector de alimentación interno ATA estándar.
vez terminadas las conexiones, comenzaremos a tapar el CPU. Una vez ya puesta la tapa, empezaremos a poner los tornillos. Esperamos que este video les ayude para para conectar su CPU. Gracias.